Muy bien, muchachos. Nuestro tema de hoy, jóvenes, tiene que ver con el tema de la independencia. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Y obviamente, muchachos, vamos a empezar con nuestra pregunta número 1. A ver. A ver. ¿Qué dice la primera pregunta? Antes de la llegada al Perú, San Martín ya tenía un largo historial de sentimientos monárquicos, que fueron confirmados por sus observaciones de anarquía luego de la independencia del Río de la Plata. Pensaba que un proyecto monárquico, nuevamente menciona monárquico, era el mejor remedio para evitar el desorden, se refiere a la anarquía. Una monarquía autoritaria y centralizada a la manera de un despotismo ilustrado que buscara la cultura, la calidad de vida de las personas. Nuevamente menciona monarquía. Su experiencia en la guerra por la independencia lo había convencido que los americanos aún no estaban preparados para vivir en una forma republicana. Entonces, San Martín consideraba que los americanos aún no estaban preparados para una república. En Chile, intentó sin éxito que sus ideas fueran aceptadas, pero sintió que el Perú estaba su oportunidad. No en vano, aquí en Lima se encontraba la aristocracia más numerosa del continente. Para lograr este objetivo, se refiere al de establecer una monarquía, ¿qué institución San Martín había creado? Muy bien, tú me dicen, profe, la 1, la D. Excelente respuesta, muchachos. Se está refiriendo específicamente a la Sociedad Patriótica, lugar donde se discutió la forma de gobierno del Perú, si era una monarquía constitucional o si era una república. Muy bien, excelente. Vamos a la pregunta número 2. Dice, la campaña de Arenales a la Sierra Central fue el primer movimiento estratégico que realizó San Martín en el Perú y abrió el camino al triunfo de la expedición libertadora que culminaría con la ocupación de Lima el 10 de julio de 1821. Tras establecer su cuartel general en Huaura, San Martín decidió destacar una columna volante al interior del país con el objetivo de lograra que los patriotas del interior se sumasen al ejército de Lima. Con ello, buscaba desconcertar los planes del enemigo y alcanzar la integración con el grueso del ejército que operaba en el norte. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta en la número 2? Todos me dicen, profe, la 2 es la B. Muy bien. El objetivo era difundir la independencia y conseguir el apoyo de los indígenas. Así es, conseguir el apoyo de los indígenas. Ya después, a medida que vayamos recordando, no hay que olvidar que San Martín
A ver, ¿qué les ofreció San Martín a los indígenas? ¿Ya? Para que se unan a su causa. Muy bien, eliminar el tributo indígena. Muy bien. ¿Y qué más? Aparte del tributo indígena, ¿qué otras cosas más prometió eliminar, jóvenes? Y la mita, muy bien. Y la mita minera. Excelente. Muy bien, vamos a la número, bueno, la pregunta 4. Es la que, de acuerdo a su material, está en la pregunta 4, ¿no? Pero era la pregunta 3 de su examen. A ver, dice, de la siguiente relación, ¿qué acontecimientos históricos referidos a la corriente libertadora del sur establezca el orden cronológico? A ver, derrocamiento del virrey Joaquín de la Pezuela, motín de Asnapuquio, conferencia de Punchauca, primeras conversaciones entre patriotas y realistas en Miraflores y victoria de Arenales en Cerro de Pasco. A ver, ¿con qué número empezamos, muchachos? En esta pregunta. Todos me dicen, profe, la 4 o la D. Los chicos hoy día están definitivamente inspirados, pero empezamos con la número 3, ¿cierto? Con la conferencia de Miraflores. En la conferencia de Miraflores, no te olvides que se reúnen los representantes de San Martín y los representantes del virrey Joaquín de la Pezuela. En esta conferencia, San Martín, a través de sus representantes, habían propuesto, jóvenes, habían propuesto como forma de gobierno la monarquía constitucional. Después, ¿qué número continúa? A ver, la mayoría me ha dicho la D. Después de Miraflores, Arenales se va a Cerro de Pasco, ¿cierto? Que sería la número 4. Después de la batalla de Cerro de Pasco, después del paso del batallón Numancia a bando patriota, la independencia de muchos sitios en la zona norte del país, los altos mandos del ejército español deciden hacerle un golpe de estado al virrey Joaquín de la Pezuela, que vendría a ser el motín de Asnapuquio, que sería 1, y terminaríamos con la conferencia de Punchauca, que se da ya directamente, o por lo menos la última conferencia, se da directamente entre San Martín y el virrey La Serna, ¿cierto? Ese sería el orden cronológico. Muy bien, chicos, muy bien. Y continuemos a ver con la siguiente pregunta. Hacia 1808, Francia, al mando de Napoleón,
había invadido España. A ver si vamos recordando. ¿Por qué Napoleón quería invadir Portugal? Porque invade España al intentar invadir Portugal. A ver, ¿cuál había sido el contexto? ¿Cuál era el problema, muchachos? Claro, muy bien, Espinosa. Hay que recordar que Napoleón había decretado un bloqueo comercial con los ingleses y los portugueses no querían respetar ese bloqueo comercial porque obviamente Portugal negociaba con Inglaterra, ¿cierto? Aprovechando que iba a invadir Portugal, Napoleón aprovechó e invadió también España. Muy bien. Muy bien. Excelente. Sigamos. Ante esa situación, el pueblo le pidió a el rey Carlos IV que abdique en favor de su hijo Fernando VII, ¿no? Y dice, Fernando VII se encontraba prisionero en Francia. Bueno, él y su padre van a estar presos en Bayona, ¿ya? En Bayona. Ante esta coyuntura, las colonias americanas aprovecharon para iniciar un proceso de independencia. En España se habían formado las Cortes de Cádiz, mientras que en América se habían formado juntas de gobierno. Pero estas juntas de gobierno se habían establecido en el Río de la Plata y en Nueva Granada. En el Perú no se establecieron juntas de gobierno. ¿Ya? Muy bien. Estas juntas de gobierno se formaron bajo el pretexto de respaldar al rey de España, aunque intrínsecamente tenían como objetivo separarse de España. Acuérdense, los criollos burgueses de Buenos Aires, de Valparaíso y de Nueva Granada buscaban una independencia económica y por ende una independencia política. ¿Correcto, muchachos? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. A ver. Creo que hasta ahí no quedan dudas, ¿cierto, muchachos? Muy bien. Sigamos. El principal detonante de la crisis colonial en Hispanoamérica fue la crisis institucional surgida en la metrópoli cuando Napoleón logró la abdicación de Carlos IV en favor de Fernando VII y de este último en favor de los Bonaparte, quedando José Bonaparte como nuevo rey de España y sus colonias. Tras el arresto de Fernando VII por los Bonaparte, se formaron juntas en España, reclamando la legitimidad del depuesto rey Borbón, constituyéndose en gobiernos regionales que se opusieron a la invasión francesa, en lo que se conoce como la Guerra de la Independencia Española. Estas juntas tuvieron como principal objetivo, a ver, ¿cuál fue la respuesta a esta pregunta? Todos me dicen, profesor, las 7
la C. Veamos si es así. Muy bien. Las juntas de gobierno buscaban eliminar el centro del poder español en América. Pregunto, muchachos, ¿cuál era el centro del poder español en América? ¿Cuál era el centro del poder español, jóvenes? El virreinato del Perú. Muy bien. El virreinato del Perú, muchachos. Excelente. Muy bien. Muy bien, chicos. Continuemos entonces. Vamos a entrar a recordar ciertas cosas de este proceso de independencia. Ya sabemos qué era lo que buscaban estas corrientes libertadoras, que es eliminar el centro del poder español en América. ¿Correcto? Destruir al virreinato del Perú, porque obviamente tenían intereses económicos, intereses comerciales, los criollos burgueses de los otros virreinatos. Y los criollos burgueses del Perú, chicos, ¿qué buscaban los criollos burgueses del Perú? A ver, ¿qué es lo que buscaban los criollos burgueses del Perú? Ya, pero me dicen, profe, que no se dé la independencia. Pero a ver, si los criollos burgueses buscan la independencia por una autonomía económica, porque querían comercializar libremente con otros países, para ser más exactos con Inglaterra, ¿cuál era la idea de los criollos burgueses del Perú? O sea, ¿por qué no querían la independencia? Claro, buscaban una igualdad de derechos con los españoles peninsulares, es cierto, buscaban esa igualdad de derechos. Entonces quiere decir que los criollos limeños estaban contentos con la situación que se estaba llevando a cabo. O sea, no estaban descontentos con España. ¿Correcto? Eso hay que entender. Por eso no buscaban la independencia. Buscaban ciertas reformas. Pero recuerden que los criollos burgueses peruanos estaban agrupados en una institución. ¿Qué institución agrupaba a los criollos burgueses peruanos? A los comerciantes limeños. Muy bien, el Tribunal del Consulado. Excelente. Pregunto, ¿y este Tribunal del Consulado en qué momento fue más feliz? ¿En qué momento el Tribunal del Consulado fue una de las instituciones más poderosas en Lima?
¿Qué tipo de comercio hacía que el Tribunal del Consulado sea tan importante? Ya muy bien antes de las reformas borbónicas. ¿Y cómo era el tipo de comercio antes de las reformas borbónicas? Muy bien. Monopolio. Así es. Un monopolio. Excelente, muchachos. Excelente. Muy bien. Entonces, miren la diferencia entre lo que buscaban los criollos burgueses del Perú y las expectativas de los criollos burgueses del Río de la Plata y de Nueva Granada. O sea, tenían intereses completamente distintos. ¿Ya? Repito, completamente distintos. Muy bien. Sigamos. Justamente ahí está lo que habíamos estado explicando hace un momento. El desarrollo económico de los criollos burgueses del Río de la Plata y de Nueva Granada se unen a la crisis política española debido a la invasión napoleónica y el fracaso de las juntas de gobierno y las expediciones por el Alto Perú. Si te preguntan qué institución colaboró con el virreinato del Perú para derrotar a las juntas de gobierno, esa justamente fue el Tribunal del Consulado. Aportó con dinero al virrey Abascal para que destruyera esas juntas de gobierno. Porque, repito, lo que quería restablecer el Tribunal del Consulado era el monopolio comercial. Y todas las expediciones que se habían iniciado en Buenos Aires o en el Río de la Plata, como por ejemplo, jóvenes, Castelli, Rondeau, Belgrano, todos ellos fueron derrotados en el Alto Perú, porque era el lugar donde se encontraba uno de los ejércitos más poderosos de los españoles. Entonces, no le quedó más remedio, jóvenes, no le quedó más remedio a estos virreinatos que organizar las corrientes libertadoras o las expediciones libertadoras para destruir al centro del poder español. Muy bien. Creo que con esto poquito que hemos hablado, tranquilamente puede responder la pregunta número 3. ¿Cierto, chicos? A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí?
Muy bien, me dicen, profe, la 3, la A. A ver, dice, recuperar privilegios comerciales que perdieron con las reformas borbónicas. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Excelente respuesta la A. Muy bien. Ya saben que si hubiera alguna duda en alguna clave, por favor me lo hacen presente. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Continuemos. A ver, ¿cuál era el pensamiento de San Martín? A ver, el pensamiento de San Martín era llevar a cabo en el Perú una guerra blanca. ¿Ya? Una guerra blanca. Y eso se diferencia mucho de la idea de Bolívar. Bolívar quería una guerra a muerte. ¿Ya? Una guerra a muerte. A ver, San Martín quería conseguir la independencia a través de la diplomacia, a través de las conferencias. Por eso recordemos que se llevó a cabo la conferencia de Miraflores, la conferencia de Punchauca, ¿no? Después, si no funcionaba la diplomacia, el otro objetivo era cercar Lima, obligar a que el virrey o que los españoles se rindieran. Para eso cercó Lima estableciendo sus dos cuarteles generales, primero en Pisco, controlando la zona sur, después en Guaura, controlando la zona norte, y estableciendo a Álvarez de Arenales en la Sierra Central. De esa manera cercó Lima. Buscó promover la monarquía constitucional y buscó convencer justamente a los virreyes, tanto a Pezuela primero y después a la Serna, que era la mejor forma de gobierno que podía haber en el Perú. Hasta le propuso en su momento al virrey La Serna que él fuera el monarca, el rey, que se haga cargo del Perú. Pero La Serna obviamente rechazó esa propuesta de ser el rey del Perú, porque sería obviamente declararle la guerra a los españoles o al rey de España, ¿no? En un primer momento buscó conseguir el apoyo de los criollos, porque consideraba que con el apoyo de los criollos podía establecer la forma de gobierno que quería para el Perú y con el apoyo de los criollos podía proclamar la independencia. Pero, ¿en qué conferencia se dio cuenta que esto no era posible? A ver, ¿en qué conferencia?
No, muchachos, no fue Punchauca, fue Miraflores. ¿Alguien sabe por qué Miraflores? A ver, me dicen ahí, en Miraflores porque no encontró una junta de notables cuando llegó al Perú. Recuerden que el primer rechazo a la diplomacia fue en Miraflores. Y hubieron criollos que apoyaron al virrey Pezuela. ¿Se acuerdan de Hipólito Unanue? Apoyó, sí o no, al virrey Pezuela. Ya. Y tras la conferencia de Miraflores, ¿qué hace San Martín? Tras el fracaso en Miraflores, ¿cuál fue la siguiente acción de San Martín? A ver. Envía, muy bien, envía a Álvarez de Arenales a Cerro de Pasco, ¿sí o no? Para buscar el apoyo de quienes, al no encontrar el apoyo de los criollos, va en búsqueda del apoyo de los indígenas. Exacto, muy buena respuesta. Va en búsqueda del apoyo de los indígenas. Porque era el otro grupo social que era la mayor población, era la masa, ¿cierto? Popular. Lamentablemente las condiciones de los indígenas tras la independencia no mejoraron, porque al final en el poder seguían estando españoles, ¿sí o no? Tras la independencia, a ver, díganme si es verdad o no, chicos. ¿Siguieron gobernando los españoles tras la independencia, sí o no? Claro, porque los que siguieron gobernando, jóvenes, fueron los criollos. Y los criollos eran españoles americanos, ¿sí o no? Ahora, eso de buscar el apoyo de los esclavos no es tanto así, porque San Martín no abolió por completo la esclavitud. La esclavitud se abolió a medias y eso fue cuando San Martín ya estaba dentro del protectorado. Antes de eso no había abolido la esclavitud San Martín. Y fue una libertad limitada, porque solos iban a ser libres aquellos que nacieran después del 28 de julio, no antes. Entonces, principalmente buscó el apoyo, primero de criollos y después de indígenas. Muy bien. A ver. La corriente libertadora del sur se inicia tras el plan, tras la independencia de Chile, ¿cierto? El plan Maitland indicaba cuál iba a ser el recorrido de la corriente libertadora del sur, independizar Argentina, después independizar Chile,
para poder tener el acceso al Océano Pacífico y así poder llegar al Perú, ya que todas las expediciones por el Alto Perú, todas habían sido un fracaso. Así que utilizar esa ruta era obviamente muy riesgoso. Por eso era mejor ingresar por el Océano Pacífico. Y el que llevó a cabo justamente el objetivo de encontrar un lugar donde desembarcar, difundir de paso las ideas de la independencia, fue Lord Thomas Alexander Cochrane. Cochrane fue importante en la primera etapa de la corriente libertadora del sur, pero después, debido a que hubieron pagos que no se realizaron, Cochrane, y por eso algunos lo consideran un mercenario, Cochrane robó las arcas del Estado durante el protectorado, ¿no? Se llevó lo poco de dinero que tenía el Perú y un barco español también se llevó, uno de los que él había tomado durante el proceso, que era la Esmeralda. Y al final la terminó vendiendo en Chile, ¿no? O al Estado chileno. Por eso después la Esmeralda forma parte de los barcos chilenos durante la Guerra del Pacífico. Dentro de sus objetivos, buscar un lugar donde San Martín va a desembarcar, que fue Pisco, bueno, la bahía de Paracas, y se establece en Pisco, y difundir las ideas de la independencia. Una de las primeras ciudades en proclamar su independencia fue el puerto de Supe, ¿no? Que está al norte de Lima, por la zona de Huacho, Barranca. Muy bien. Tenemos entonces ahí, después viene la conferencia de Miraflores, de la que ya hemos hablado, la expedición de Álvarez de Arenales, ¿no? Difundir la independencia, conseguir el apoyo de los indígenas, y se logró un triunfo importante en Cerro de Pasco. Muy bien. Después de la expedición de Arenales, trasladó su cuartel general a Huaura, donde Guayaquil proclama su independencia, otras ciudades del norte del país como Trujillo, como Lambayeque, también proclaman su independencia, y todos estos acontecimientos provocan el golpe de Estado a el virrey Pezuela con el motín de Asnapuquio, nombrando a la Serna como nuevo virrey del Perú. Y en la conferencia de Punchauca es donde San Martín y la Serna se reúnen directamente. Muy bien. Ya habíamos hablado del bloqueo de Lima, ¿cierto? Ahí está el bloqueo de Lima, para ir recordando un poco, estableciendo los cuarteles generales en Pisco y en Huaura, y la zona central dominada por Álvarez de Arenales. Dentro de lo que es el protectorado, algunas de las obras más importantes, ¿no? La creación de los ministerios, el de Relaciones Exteriores, a cargo de Juan García del Río, el de Guerra y Marina, Bernardo Monteagudo, y el de Hacienda, Hipólito Unán. Y ahí establece la ley de vientres, abolió la mita y el tributo indígena. La expedición de Juan García del Río y Enrique Paroicien era conseguir a un príncipe europeo para que venga a hacerse cargo del Perú, ¿no? Pensando San Martín que los criollos iban a aceptar su monarquía constitucional. Creó la Orden del Sol y la Banda de Seda, que eran reconocimientos a las personas, a los varones y a las mujeres que habían participado en este proceso de independencia.
Justamente, si es que mal no me equivoco, hace algunas semanas, jóvenes, hay una moneda donde ha revalorado justamente la imagen o la presencia de la mujer en este proceso de independencia, que fueron reconocidas con las bandas de seda. A ver si alguien recuerda por ahí qué mujeres han ido siendo reconocidas en estas últimas semanas que participaron en el proceso de independencia, cortando la soga de los puentes y obviamente impidiéndole el paso al ejército español. A ver, ¿quién recuerda, jóvenes? Muy bien, Espinosa, excelente. Las hermanas Toledo, ¿cierto? Las hermanas Toledo, las heroínas Toledo. Así es, así es. Muy bien, y no fueron las únicas, obviamente hubieron mucho más también. Dentro de todo este proceso podemos mencionar también a María Parado de Bellido, ¿cierto? Dentro de este proceso de independencia, ¿no? Y obviamente también fueron reprimidas sangrientamente, violentamente por el ejército español. Muy bien, y eso es algo que la historia hoy está revalorando mucho, la participación de la población indígena en este proceso de independencia, la participación de la mujer en este proceso de independencia, que por mucho tiempo estuvo relegado y solo se reconocía a los altos mandos del ejército. Muy bien. La Biblioteca Nacional y la elección del himno nacional. Muy bien. Uno de los marcos legales que San Martín estableció, ya que no había una constitución, fue el llamado Estatuto Provisorio. ¿Ya? Repito, el llamado Estatuto Provisorio. En la sociedad patriótica es donde se va a discutir la forma de gobierno del Perú, ¿no? Ya había sido una de las respuestas, una de las preguntas que habíamos tenido. Se buscó discutir en esta sociedad patriótica la forma de gobierno, pero tomar en cuenta cuál de las dos posturas era mejor, ¿no? Hubieron, obviamente, o cada bando expuso por qué era mejor una monarquía constitucional y por el lado de los criollos, José Faustino Sánchez Carrión, por qué era mejor una república. Y en realidad San Martín tenía mucha razón por el hecho de que los criollos en realidad no estaban preparados. A lo largo de su historia o a lo largo de nuestra historia, el pueblo, en el caso de los indígenas, el pueblo nunca había gobernado. Gobernaban las clases altas, ¿cierto? El pueblo siempre estuvo supeditado a el Inca, después al virrey, ¿cierto? Entonces, por la parte de la población indígena, por lo menos el pueblo no estaba preparada para gobernar. En el caso de los criollos, habían cumplido algunas funciones, pero no habían dirigido al país. El virrey venía desde España, el virrey era peninsular, y con las reformas borbónicas, los criollos también fueron alejados de la vida política. Y San Martín entendía, por lo que había visto en el Río de la Plata y por lo que había visto en Chile, que los criollos, si querían una república o establecer una república, se peleaban, se enfrentaban por el poder. Por eso consideraba mejor una monarquía constitucional, donde hubiera un rey limitado por una constitución y un grupo de aristócratas
que pudiera estar en su entorno y a partir de ahí ir poco a poco cambiando la forma de gobierno que el Perú necesitara. Recordemos que la corriente libertadora del sur va a terminar tras la entrevista o conferencia de Guayaquil. San Martín y Bolívar no llegan a ningún acuerdo en esta conferencia porque obviamente los intereses que tenía Bolívar eran completamente distintos a los intereses que tenía San Martín. Muy bien, vamos un ratito, chicos, vamos a poner un paréntesis, un ratito nada más, chicos, para que les puedan decir algo muy, muy importante, muchachos. Muchísimas gracias, profesor. Breve nada más. Chicos, importante comunicarles que su práctica el día de hoy de RM, ¿se acuerda la semana pasada? Porque el profesor no podía de 2 a 4 como está programado, lo llevamos de 3 a 5. Hoy vamos a llevarla como está programado, de 2 a 4. Atentos, la clase de hoy día de la práctica de RM, vamos a llevarla de 2 a 4. ¿Ya? Así está en su calendario, no se vayan a perder. Lo otro es que saben también que el día martes, mañana, tenemos nuestro simulacro, segundo simulacro del mes. Pero ya lo que quiero decirles, si ustedes van ahorita a la intranet, y bueno, ya más ratito van a la intranet y van a la sección de exámenes, van a encontrar una pestaña que dice Pack de simulacros. Ahí están todos los simulacros que ha habido en los últimos meses y ustedes pueden volver a darlo, el área que quieran, o pueden darlo si es que no lo han dado en su momento. Eso va a estar así siempre. Así que es una ventaja y una ayuda para ustedes para practicar en esta etapa importante ya cercana a su postulación. Entonces, van a entrar al intranet, van a la sección de exámenes y ahí dice pack de simulacros. Están por cada mes las 5 áreas en cada uno de ellos. Así que más tarde tienen para explorar y ponerse. Además, que mañana tienen programado su examen simulacro con todos, como siempre ha habido. Atentos con eso, por favor. Y lo último, les he enviado en publicaciones una encuesta importante para nosotros y para poder mejorar el servicio y darles lo último ya en esta recta. Es una encuesta de postulante, por favor, tómate unos minutos, no tiene más de 6 preguntas y la envías. ¿Listo? Muchísimas gracias, profesor. Continúe. Okay. Muchas gracias, Miss. Muy bien, chicos. Entonces, al no ponerse de acuerdo, la importancia que tenía el conseguir o consolidar la independencia hace que San Martín decida retirarse para permitir la llegada de Bolívar al Perú. Pero si bien es cierto, no coincidieron, en el único punto en que sí coincidía San Martín y Bolívar era que consideraban que los criollos no estaban preparados para autogobernarse. Bueno, Bolívar, dentro de su perfil, dentro de su ego, Bolívar considerado que el único preparado para gobernar era él, ¿no? Por eso plantea su pensamiento federativo, ¿no? Dentro de la idea de juntar a todos los estados americanos. Muy bien. Tras el retorno del fracaso de Guayaquil, no nos olvidemos que San Martín se da con la sorpresa de que los criollos ya eligieron como forma de gobierno una república y eso obviamente hace que él renuncie o instale el Congreso Constituyente, renuncie ante el Congreso y obviamente ahora el primer Congreso Constituyente tome las riendas del país. Muy bien, chicos. A ver, ¿cuál sería la respuesta aquí en esta pregunta número 8? A ver, ¿cuál sería la respuesta?
Muy bien, me dicen la 8, la A. Excelente. ¿El primer congreso fue de tendencia conservadora? No, fue de tendencia liberal. ¿El motín de Anapuquio significó la llegada al poder de San Martín? No, fue el golpe de Estado o la destitución del virrey Pezuela, ¿no? Y la llegada al poder de la Serna. ¿El Congreso de Panamá buscó establecer la forma de gobierno del Perú? No, pero sí buscó establecer las ideas políticas de Bolívar. ¿Y la primera constitución fue de tendencia liberal? Sí, la de 1823, que fue promovida por José Faustino Sánchez Carrió. Vamos a la pregunta número 15. A ver, ¿cuál sería la respuesta aquí? Muy bien, me dicen, profe, la 15, la C. Excelente, así es. Mientras San Martín se inclinaba por un régimen monárquico, Bolívar tenía ideas confederativas o federativas. Ya lo había planteado o lo va a plantear en el Congreso Anfictiónico de Panamá y después con su famosa Federación de los Andes. Muy bien, como habíamos mencionado, el Congreso Constituyente fue presidido por Luna Pizarro, que era de tendencia liberal. No hay que olvidar que este primer Congreso estuvo integrado por abogados, por médicos, por clérigos o sacerdotes. Como puedes apreciar, Luna Pizarro era un clérigo, era un sacerdote, donde era la época donde los clérigos directamente sí podían formar parte o ser parte del Congreso, cosa muy distinta que en la actualidad no sucede. Pero también hubieron comerciantes o de otras profesiones. Pero las principales que abarcaron este primer Congreso, repito, abogados, médicos y clérigos. Ahora, la tendencia mayoritaria era la tendencia liberal. Después, la otra tendencia era la moderada o conservadora. Dentro de los objetivos, jóvenes, dentro de los objetivos de este Congreso era establecer una constitución, establecer una forma de gobierno, que va a ser la república. La constitución, no se olviden que va a ser la constitución de 1823. Constitución que no va a entrar en vigencia por la llegada de Bolívar. Y otro de los objetivos era consolidar la independencia. ¿Ya? Consolidar la independencia. Justamente para este objetivo se creó la Junta Gubernativa de la Mar. Aunque esta Junta Gubernativa estaba conformada por 3 personas, era un triunvirato esta Junta gubernativa, ¿no? Estaba integrada o presidida por la Mar, por Felipe Antonio Alvarado y por Manuel Salazar Ibaquijano. Eran los 3 integrantes de esta Junta Gubernativa, pero el que presidía, ¿no? El que preside o dirige era la Mar. Ahora bien,
se organizó la primera campaña Puertos Intermedios. Esta campaña Puertos Intermedios era ir hacia el sur, específicamente llegar hasta la zona de Hilo, y de ahí atacar a los españoles que se encontraban en la zona surandina. Lamentablemente, esta primera campaña fue derrotada en las batallas de Torata y Moquegua. Dentro de las consecuencias más importantes, tiene que ver el motín de Balconcillos, donde Santa Cruz obliga al Congreso a destituir a la Junta Gubernativa y a reconocer a José de la Riva Agüero como el primer presidente del Perú. Recordemos que se le reconoce como el primer presidente del Perú por golpe de Estado. Ya con Rivagüero en el poder, recuerden que se va a dar inicio también a nuestra deuda externa. Muy bien, chicos. A ver, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? A la pregunta número 13. Muy bien, me dicen, profe, la 13 la B. Excelente. La pregunta te dice, ¿cuál corresponde a este periodo? Dice, durante el periodo del primer Congreso Constituyente se realizaron los siguientes acontecimientos. El motín de Balconcillo y la primera campaña Puertos Intermedios. La conferencia de Guayaquil es antes de, y la arenga Rancas es posterior, porque se da previa a la batalla de Junín, ya cuando Bolívar ha tomado el control dictatorial del Perú. Con Rivagüero, como mencioné, se inició nuestra deuda externa, para ser más exactos, con los ingleses, 1.200.000 libras esterlinas había solicitado en su momento San Martín, pero el empréstito llegó cuando Rivagüero estaba en el poder. También quiso consolidar la independencia organizando la segunda campaña a Puertos Intermedios. Terminó siendo un fracaso esta segunda campaña, ¿no? La famosa batalla de Cepita, ¿no? La famosa batalla de Cepita, donde el ejército de Canterat literalmente le pisa los talones al ejército de Santa Cruz. Ante el caos político, porque se consideró un caos político, el Congreso destituye a Rivagüero, ¿no? Hace algún tiempo la palabra vacancia estuvo de moda en el país, y podríamos decir que Rivagüero fue el primer presidente vacado, muchachos, ¿ya? Primer presidente vacado o destituido por el Congreso. Rivagüero no aceptó y decidió instalar, jóvenes, su gobierno en Trujillo. Ante esa situación, el Congreso nombró a Torre Tagle como presidente en Lima. El Perú en esos momentos, jóvenes, tuvo a dos presidentes, a Rivagüero en Trujillo y a Torre Tagle en Lima. Y eso fue aprovechado
por Bolívar, porque envió justamente a su mano derecha a dividir a los políticos en el Perú. Y eso se produce con la llegada de Sucre. Recuerden esta frase: divide y vencerás. Ante el caos político, el Congreso envió a la comisión de Joaquín Olmedo y José Faustino Sánchez Carrión para pedirle a Bolívar que venga al Perú. Pero me olvidaba. Durante el gobierno de Ribagüero también hubo una misión que fue a invitar a Bolívar, pero repito, fue durante el gobierno de Ribagüero. La misión Portocarrero fue enviada por Ribagüero para pedirle a Bolívar que venga al Perú. ¿Ya? La comisión Sánchez Olmedo fue enviada por el Congreso durante el gobierno de Torre Tagle. Bolívar va a tener el apoyo de los criollos de clase media, pero va a tener la oposición tanto de Torre Tagle como de Ribagüero. Torre Tagle lamentablemente falleció dentro de los castillos del Real Felipe, ya que Torre Tagle había negociado con los españoles, había aprovechado el motín moyano que se había producido en los castillos del Real Felipe, pero debido a las enfermedades que había dentro del castillo, Torre Tagle fallece. Ribagüero, por el contrario, fue derrotado por Gutiérrez de la Fuente, otro general peruano, y Gutiérrez de la Fuente, en lugar de fusilarlo, decidió dejarlo libre, pero que se vaya del país antes de que Bolívar lo capture y lo fusile. Sin Torre Tagle y sin Ribagüero, Bolívar, con el apoyo del Congreso, inició obviamente el periodo de dictadura, ya que el Congreso dejó de sesionar, la Constitución de 1823 no entró en vigencia y se le dio todos los poderes a Bolívar. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta número 11? La Junta Gubernativa de la Mar estuvo integrada por la Mar, Felipe Antonio Alvarado y Manuel Salazar Ibaquija. Muy bien, me dicen, profe, la 11, la D. Claro, ante el caos político, Ribagüero fue destituido como presidente. Muy bien. Y pasemos a la corriente libertadora del norte. Esta corriente libertadora, jóvenes, podemos decir que la campaña final se da tras la batalla, o se inicia con la batalla de Junín, ¿cierto? Es muy importante que recordar que la victoria en Junín se logra gracias al apoyo de los húsares del Perú o húsares de Junín o montoneros, como también se les conoce. Pero uno de los acontecimientos fundamentales y que va a determinar o influir en esta corriente es la rebelión de Antonio de Olañeta en el Alto Perú.
Olañeta, general español, se levanta en armas en defensa del absolutismo. A ver, el rey de España, Fernando VII, había recuperado su libertad y restablecido el absolutismo en España, dejando de lado, jóvenes, a los gobiernos liberales que habían gobernado en España, ¿no? A través de las Cortes de Cádiz. Esta rebelión de Olañeta fragmenta, divide al ejército español. La Serna divide a su ejército para enfrentar a Olañeta y para enfrentar a Bolívar. Y obviamente eso causa un divisionismo dentro, jóvenes, del propio ejército español, que muchos de ellos no quisieron participar en la batalla de Ayacucho. Entonces, eso le permitió, jóvenes, al ejército libertador derrotar a los españoles en Ayacucho gracias a la participación de Marcelino Carreño y a las huestes montoneras o las guerrillas campesinas de Marcelino Carreño. No te olvides que en ninguna de estas dos batallas participa Bolívar. Bolívar estaba enfermo y no participó en Junín. Y para Ayacucho, Bolívar estaba en Panamá promoviendo su idea política de una confederación entre países. Sí dirigió, era el líder, era, digamos, el que gobernaba en ese momento a través de la dictadura, pero repito, no participó directamente en estas batallas. Tras la batalla de Ayacucho, se firmó la capitulación y no nos olvidemos, jóvenes, que en la capitulación de Ayacucho los mayores beneficiados fueron los españoles, porque se quedaron en el poder, porque fueron considerados peruanos, porque mantuvieron sus títulos militares, mantuvieron sus títulos de nobleza, y el Estado peruano fue perjudicado porque se quedó endeudado, ya que le reconocía una deuda de guerra, una deuda de independencia a favor de los españoles. Dentro de las ideas bolivarianas, Bolívar fragmentó el Alto Perú del Perú, creando el Estado de Bolivia o la República de Bolivia, que tuvo como presidente o como primer presidente a Antonio José de Sucre. Después promovió el Congreso de Panamá, donde buscó unir a todos los países que se habían independizado de España. Y eso provocó la oposición de Chile y Argentina, ya que ellos tenían ya un gobierno republicano y además no querían
estar bajo el dominio de un solo gobernante, como lo iba a hacer Bolívar, y más aún ellos habían sido independizados por San Martín. Así que dentro de su estructura, dentro de su idea, no querían estar supeditados a un pseudo monarca o un pseudo emperador como se vislumbraba Bolívar. Y es por eso que promovió la Federación de los Andes, donde buscaba unir solo los países que él había independizado. Y para reafirmar su poder, promovió la Constitución Vitalicia de 1826. La Constitución Vitalicia de 1826. Constitución que fue rechazada por la Gran Colombia, por el Perú, ¿cierto? Porque tampoco querían que todo el poder recayera en Bolívar. Ante el fracaso de su Federación de los Andes y debido a la guerra civil que se estaba viviendo en la Gran Colombia, Bolívar tuvo que retirarse del Perú y dejar el gobierno en manos de Andrés de Santa Cruz, quien convocó al segundo Congreso Constituyente y con eso se va a dar inicio a nuestra vida republicana independiente. Muy bien, chicos. Sigamos con las preguntas. Vamos a la pregunta número 6. Muy bien, la respuesta en la 6 es la D. Tanto Bolívar como San Martín buscaban cancelar el poder español en América. Muy bien. Vamos a la pregunta número 9. La respuesta en la 9 sería la C. El motín de Olañeta o la sublevación de Olañeta en el Alto Perú provocó un cisma en las fuerzas realistas. Muy bien. Vamos a la número 10. Muy bien, la respuesta es la D, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo con la D? A ver qué me dicen ustedes. La B, me dicen algunos, la D, a ver. Dice, el primer Congreso peruano, luego de establecerse el sistema republicano, se realizó un debate
entre diputados que tenían diversas políticas sobre el tipo de república. O sea, no puede ser la B, jóvenes, porque la B dice monarquista. Entonces, no puede ser republicano monarquista, ¿sí o no? Lo que se está discutiendo es qué tipo de república se va a establecer en el Perú. Y ya hay dos tipos de república. La república unitaria, que es el Perú en la actualidad, y lo otro vendría a ser la república federativa, que era lo que planteaba Bolívar, y que José Faustino Sánchez Carrión también tenía como idea. Una república federativa, para que lo tengan más claro, es como el gobierno norteamericano. Los Estados Unidos son una república federativa. Nosotros, Perú, somos una república unitaria. ¿Correcto, chicos? Por eso la respuesta en la 10 es la D. Muy bien, vamos a la número 12. Muy bien, la respuesta en la 12, jóvenes, sería la C. Dice, determine cuáles corresponden al proceso de independencia. A ver. ¿Por qué no la 1? Porque dice la ley de manumisión otorga la libertad a los esclavos. Pero la ley de manumisión no fue establecida por San Martín, fue establecida por Castilla. Como ley de manumisión fue establecida por Castilla. Y eso no es proceso de independencia. ¿Se estableció como forma de gobierno una república unitaria? Sí, se estableció una república unitaria. Se desarrolló el motín de Balconcillos, donde Santa Cruz llegó al poder. Sí se estableció el motín de Balconcillos, pero Santa Cruz no llega al poder. El que llega al poder es Ribagüero, ¿ya? Es Ribagüero. Vamos con la 14, jóvenes. Y con esta pregunta terminamos, muchachos. La respuesta en la 14 sería la C. Una de las consecuencias políticas del proceso de independencia fue la elección de un gobierno republicano. Muy bien, chicos, con eso hemos terminado nuestra clase de hoy, tanto en lo teórico como en lo práctico.